Bueno, Dios les bendiga, queridos hermanos de Teología Paulina. Hoy vamos a tener otra clase con relación a un tema bastante interesante que nos va a poder ayudar a comprender muchísimo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a estar hablando acerca de el contexto geopolítico del Imperio Romano en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles. Permítame leerles un pasaje a manera de introducción, pues para que podamos entender este tema que el Espíritu Santo nos está enseñando. Hoy vamos a hablar de este tema interesante, de verdad que es pero muy interesante. Por ejemplo, si nosotros leemos en Hechos capítulo 16, versículo 11, dice la Biblia así: dándonos a vela desde Troas, navegamos directamente a Somatracia, y al día siguiente llegamos a Neápolis y de allí a Filipos, primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Cuando nosotros leemos esto, ¿qué significa que es una primera ciudad? ¿Y qué significa una colonia romana? ¿Cómo estaba estructurado en ese tiempo el Imperio Romano? Todo eso lo vamos a estar estudiando el día de hoy. Ok, vean ustedes que aquí podemos encontrar en la Biblia que se nos está hablando de algunas cosas interesantes. Se nos habla de que el Imperio Romano está dividido en provincias, se nos habla de que Filipos es la primera ciudad de la provincia de Roma, de Macedonia. También se nos dice que esta ciudad Filipos, aparte de ser la primera ciudad de la provincia de Roma, también se nos está diciendo que es una colonia. ¿Qué significa eso? Bueno, hoy vamos a estar aprendiendo que el Imperio Romano tiene diferentes divisiones de ciudades, pero esto es algo que tenemos que entender. ¿Por qué es importante comprender cómo están divididas las ciudades del Imperio Romano y sobre todo, por qué es importante entender el estatus político de cada una de estas ciudades, el estatus político de cada una de estas ciudades, cuando sobre todo estudiamos los viajes misioneros del apóstol Pablo? Bueno, por la siguiente razón, porque precisamente vamos a darnos cuenta que hay algunas ciudades en las que por el estatus que tenían político, Pablo logró, por ejemplo, ejercer un ministerio, por decirlo así, sin tanto, ¿cómo decirlo? Sin tanta persecución en algunas ciudades. Recordemos que Pablo era ciudadano romano y hubo otras ciudades donde a Pablo lo apedrearon. Entonces, nosotros tenemos que comprender, queridos hermanos, que es muy importante poder comprender esta estructura. Esta geopolítica de cada ciudad nos permite comprender si los viajes misioneros de Pablo en estas ciudades iban a ser favorables o no. Algo que nosotros tenemos que comprender, queridos hermanos, es que las ciudades en el mundo del Imperio Romano eran muy diferentes, funcionaban muy diferente con la actualidad. Por ejemplo, hoy en día la visión geopolítica que nosotros tenemos es que existe un país, ¿verdad?, que tiene una soberanía específica. Cualquier país, pues podemos hablar de México, y México tiene ciudades importantes, como por ejemplo Ciudad de México, que antes se le llamaba DF, Distrito Federal, o Guadalajara, ¿verdad? O si hablamos de Perú, ¿verdad? Podemos hablar de otras ciudades, ¿verdad? Por ejemplo, de Lima, etcétera, etcétera. Aquí en Costa Rica podemos hablar de San José, podemos hablar de Alajuela, podemos hablar de Heredia. Hoy en día, la visión que nosotros tenemos es que cada estado tiene una soberanía muy grande, y esta soberanía, dentro de esta soberanía hay ciudades importantes. En el Imperio Romano funciona diferente. En el Imperio Romano esto funcionaba de la siguiente manera. Tenemos que comprender el concepto de ciudad-estado. Esto es algo pero muy importante, el concepto de ciudad-estado. En el Imperio Romano no estaba esa visión como de país
y que cada país tenía sus propias ciudades importantes. No, no funcionaba así. Más bien funcionaba de la siguiente manera. Cada ciudad era un estado en ese tiempo. Entonces, esto es muy importante entenderlo porque cada ciudad tendrá su propia cultura, su propia soberanía política o dependiendo del estatus que haya en ciudades, el ministerio de Pablo se va a ver perjudicado o no. Voy a dar un ejemplo. Ahorita yo acabo de leer este pasaje del apóstol Pablo, que él estuvo en Filipos, que era la primera ciudad de la provincia de Macedonia y que era una colonia. Bueno, si nosotros seguimos leyendo el relato, nos vamos a dar cuenta que en Filipos, el apóstol Pablo va a ser encarcelado, va a ser azotado y vamos a ver que después de que él es azotado y que él es encarcelado injustamente, él apela a su ciudadanía romana y la Biblia dice que aún los magistrados se asustaron en gran manera de haberle hecho eso a Pablo, porque él era ciudadano romano y Silas también. Sin embargo, nosotros vamos a encontrar que, por ejemplo, en Listra, a Pablo lo apedrearon y casi lo matan. De hecho, lo sacaron fuera de la ciudad, ¿verdad? Y lo dejaron como muerto y la gente pensó que lo había matado y sin ningún problema. Estas diferencias de la persecución que sufre el apóstol Pablo tiene que ver muchísimo con el estatus de cada ciudad. Dependiendo del estatus en la ciudad en la que Pablo se encuentre, él va a tener más libertad de predicar o la persecución va a ser muy, pero muy intensa. Así que vamos a ver cuáles eran cómo estaba dividido el Imperio Romano. En primer lugar, tenemos las colonias y voy a mencionar de lo más importante a lo menos importante, ¿ok? Lo más importante que existía en el Imperio Romano después de Roma, porque Roma en su estatus era único, Roma era una ciudad imperio, era una ciudad-estado, y de hecho, cuando se habla de la ciudadanía romana, en sus primeros estadios, no significa más que tener los mismos derechos de cualquier habitante de la ciudad de Roma. Más que hablar de ciudadanía romana a nivel de imperio, todo aquel que sea de este imperio tiene esta ciudadanía, no se debe entender de esa forma. Todo lo contrario, más bien ciudadanía romana era toda aquella persona que gozaba de los derechos de la ciudad-estado, de la ciudad-imperio, que era la ciudad de Roma, donde estaba el César y el Senado. Entonces, las colonias, hay que decir en primer lugar que eran pocas. Pocas eran las colonias romanas. La Biblia nos menciona varias, pero no son muchas. Abundan más otras categorías de ciudades, pero las colonias no eran muchas. Y las colonias eran dobletes de la misma ciudad de Roma. Eran como copias de la ciudad de Roma y eran muy importantes porque más que una imitación de la ciudad de Roma, eran una extensión de la ciudad de Roma al resto del imperio. Entonces, toda colonia, lo que era administrativamente, jerárquicamente, políticamente hablando, era una copia de Roma. Tenía los mismos rangos administrativos del imperio, por supuesto exceptuando, ¿verdad? Los más importantes, ¿verdad? Que serían el procónsul, el César. Obviamente esos no, pero todos los demás rangos políticos que había en la ciudad de Roma los tenían también las colonias. Las colonias fueron ciudades que se fueron levantando por mano de los emperadores. Los emperadores, cuando conquistaban ciudades, les interesaba mucho convertirlas, algunas de ellas, en colonias romanas, porque esto les permitía no solo haber ganado a nivel militar, sino que realmente esa conquista militar floreciera y la influencia política de Roma llegara ahí. Entonces, ¿qué era lo que hacían los emperadores romanos?
les daban terrenos a los héroes de guerra, a los veteranos de guerra, para que se fueran a vivir a las colonias. Las colonias eran ocupadas por veteranos de guerra del Imperio Romano. Toda persona que naciera en una colonia romana heredaba la ciudadanía romana. ¿Oyeron? Toda persona que naciera en una colonia romana, sin importar su etnia, no, sin importar si era árabe, sin importar si era griego o judío, sin importar eso, heredaba la ciudadanía romana. Pablo heredó la ciudadanía romana de Tarso. Ahora, ¿qué más debemos mencionar? Las colonias romanas no deben confundirse como las ciudades más populosas. No precisamente las colonias romanas eran ciudades populosas. Las colonias romanas eran ciudades, las colonias romanas, no eran precisamente las ciudades más populosas. Un ejemplo de una ciudad populosa, pero que no era, no era Colonia, Atenas, por ejemplo, era el centro de la cultura de ese tiempo, era el centro de la investigación filosófica, era el centro del arte. Atenas era un centro religioso también, pero no era colonia romana. Así que no toda ciudad populosa precisamente tenía que ser, vamos a ver, no precisamente tenía que ser colonia. Tampoco eran las ciudades demográficamente más habitadas, ni tampoco eran las provincias, las capitales de las provincias romanas. Porque, por ejemplo, ¿qué debemos entender como una provincia romana? Debemos entender que una provincia romana era donde vivía el gobernador de la provincia. Eso era una capital, ¿ok? Por ejemplo, esta ciudad que yo mencioné ahorita aquí, en Hechos, en Hechos 16:12, dice la Biblia así: y de allí Filipos, primera ciudad de la provincia de Macedonia. Entonces, Macedonia era una de las varias provincias en las que estaba dividido el Imperio Romano. Pero específicamente en esta provincia de Macedonia, Filipos era colonia, y no solo era colonia, sino que también era la primera ciudad de la provincia, es decir, era capital también. ¿Por qué? Porque ahí vivía el gobernador. Algunos ejemplos de ciudades que eran capitales de provincia, pero que no eran colonias. Cesarea, por ejemplo, era la capital de la provincia de Judea. Antioquía era la capital de la provincia de Siria. Pafos era la capital de la isla de Chipre y Éfeso era la capital del Asia Menor, pero ninguna de estas ciudades, a pesar de ser capitales donde vivía el gobernador, ninguna de estas ciudades era una colonia romana, ¿ok? Y vuelvo a repetir, un ejemplo de una colonia romana en la Biblia es esta ciudad de Filipos, de Hechos capítulo 16, donde Pablo fue azotado y encarcelado. ¿Ok? Vamos con el segundo tipo de ciudades. Debajo de las colonias se encontraban los municipios romanos. ¿Ok? Debajo de las colonias estaban los municipios romanos. Los municipios romanos gozaban de la ciudadanía romana. Toda persona que viviera en un municipio romano era también un ciudadano romano, tenía todos los derechos de un romano. Pero la diferencia entre los municipios romanos y las colonias era precisamente que los municipios romanos no eran una réplica exacta de Roma, porque recordemos que anteriormente dije que todas las colonias eran una réplica de Roma, funcionaban exactamente como Roma. Bueno, los municipios romanos no. Y por eso precisamente tenían algunas diferencias estructurales, a veces administrativas, que las hacían diferenciarse un poco de los hacían diferenciarse un poco de las colonias. Sin embargo, eran una ciudad de un gran estatus, porque vuelvo a repetir, todo el que naciera aquí heredaba la ciudadanía romana.
En tercer lugar, tenemos los municipios de derecho latino. Estas eran ciudades que gozaban del derecho de la ciudadanía romana, por eso se llamaban de derecho latino. Sin embargo, no eran ciudadanos romanos. Los que vivían en esas ciudades gozaban de los derechos de un ciudadano romano, pero no eran romanos, ¿ok? No eran considerados ciudadanos romanos. Y algo importante es que, pues, este tercer estatus pues era también muy favorable porque era un peldaño muy, ya por estar en ese peldaño de municipio de derecho latino, era muy fácil alcanzar la ciudadanía romana. Recordemos que la ciudadanía romana se podía obtener de dos maneras. Se podía obtener por nacimiento, como la obtuvo Pablo, o se puede obtener también como por pago, por pagando, ¿verdad? Esto lo sabemos porque cuando Pablo habla de que él heredó su ciudadanía romana desde nacimiento, y también un centurión que custodió a Pablo, menciona que él obtuvo la ciudadanía romana pagando una exorbitante suma. Entonces, cuando se estaba en una ciudad de municipio de derecho latino, no era tan difícil convertirse en un ciudadano romano. En cuarto lugar, tenemos las ciudades libres, que eran ciudades que gozaban de su propia ciudadanía. Es decir, las personas que vivían en una ciudad libre no eran ciudadanos romanos, pero gozaban de la ciudadanía de su ciudad-estado. Y es importante decir que estas ciudades tenían una gran autonomía, tenían su propia moneda, hasta podían cobrar impuestos a sus propios habitantes, no impuestos de Roma, sino sus propios impuestos. Estaban exoneradas de estar obligadas a recibir tropas romanas en su territorio, y eso sí, estaban bajo la autoridad del gobernador romano de la provincia correspondiente. Y un ejemplo de una ciudad libre es Antioquía de Siria. Este es un ejemplo bueno. Este fue el lugar donde, esta fue la ciudad de la iglesia del apóstol Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo tenía iglesia. Él salió todos sus viajes misioneros de la iglesia de Antioquía de Siria y regresó a Antioquía de Siria en sus viajes misioneros. Y bueno, esta ciudad, Antioquía de Siria, es un ejemplo de una ciudad libre. Debajo de las ciudades libres estaban las ciudades federadas. Eran ciudades que habían firmado tratados con Roma, en donde las ciudades federadas donde Roma se comprometía a respetar la cultura, las costumbres, la religión de esa ciudad, pero a su vez la ciudad federada se comprometía a respetar las costumbres y las creencias de todo ciudadano romano sin límite. Es decir, Roma no se metía con estas cosas en las ciudades federadas, pero si un ciudadano romano vivía en una ciudad federada o estaba de paso en una ciudad federada por su ciudadanía romana, tenía derecho a que se respetara por completo sus costumbres y la religión del imperio, etcétera, 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 ¿ok? O los dioses del imperio. Y un ejemplo de esto es la ciudad de Tiro. Pablo estuvo en Tiro. En Hechos 21:3 se nos dice que Pablo estuvo ahí. Entonces, este es un ejemplo de lo que es una ciudad federada. Y finalmente, el último peldaño de las ciudades del Imperio Romano la tienen las ciudades que pasaron a ser propiedad del imperio. Fueron ciudades que el Imperio Romano las conquistó y llegan y ya no se les va a ofrecer no se van a convertir en colonias, ni se va a hacer un tratado para que sean ciudades federadas. No, estas ciudades van a ser propiedad del imperio y no van a heredar la ciudadanía romana, y más bien van a estar obligados a dar el impuesto vestigal. ¿Qué es el impuesto vestigal? El impuesto vestigal es un impuesto en especies. Por ejemplo, si ese lugar era rico en madera,
o era rico en producción de telas, o era rico en producción de vinos, o era rico en producción de sal o en aceites, debían dar cierto porcentaje al Imperio Romano del Producto Interno Bruto de la ciudad. También tenían que dar el impuesto tributum, que era un impuesto que la ciudad pagaba de forma general. La ciudad debía pagar de forma general al imperio un tributo o un impuesto, mejor dicho, y también estaba el impuesto stipendium, que era un impuesto que cada ciudadano debía pagar individualmente al Imperio Romano. ¿Ok? Y finalmente, y creo que es muy importante, y yo quiero que ustedes me entiendan por qué es importante estudiar esto. ¿Saben ustedes, queridos hermanos, por qué es importante estudiar esto? Porque esto nos permite comprender algunas cosas. Quiero que vayan, por favor, conmigo. Hechos capítulo número 9. Dice la Biblia así en Hechos capítulo número 9. Dice, en ese tiempo, Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, se acercó al sumo sacerdote y le solicitó cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba a algunos pertenecientes al camino, hombres y mujeres, fueran llevados atados a Jerusalén. ¿Saben ustedes que los críticos del cristianismo, los escépticos, los ateos, critican muchísimo este pasaje porque aquí se plantea algo difícil de aceptar o comprender, y es lo siguiente: ¿cómo es posible que una carta del sumo sacerdote, cómo es posible que tenga autoridad en Damasco, Siria? O sea, si Damasco es una ciudad del Imperio Romano completamente independiente, ¿cómo puede tener valor una carta que viene desde Jerusalén, desde el sumo sacerdote de Jerusalén? ¿Cómo puede tener autoridad esa carta para poder extraditar a una persona desde Damasco y llevarlo a Jerusalén? Entonces, muchos dicen que esto es completamente ahistórico, que carece de sentido histórico, pero esto sería simplemente un pensamiento, pues, que está basado en la ignorancia, es una crítica basada en la ignorancia, porque adivinen qué, Roma también tenía lo que llamamos las ciudades templo. ¿Qué eran las ciudades templo? Eran algunas ciudades que tenían una particularidad en general. Tenían un famoso templo y eran un centro religioso importante a nivel regional. Eso lo tenía Jerusalén. Jerusalén tenía el gran templo de Jerusalén, que había sido embellecido por Herodes el Grande, a tal punto que si el templo de Jerusalén en tiempos de Jesús, que fue engrandecido por Herodes el Grande, hubiese estado todavía erguido y no hubiera sido destruido por los romanos, sería una de las 7 maravillas del mundo. Pero no solo Jerusalén tenía un famoso templo, era también un centro religioso de peregrinación. Recordemos que los judíos tienen 3 fiestas que visitan anualmente Jerusalén y llegan al templo. A estas ciudades, que eran muy, pero muy raras, estamos hablando de que si acaso a lo largo del imperio existían unas 3 o 4 de estas ciudades, se les conocía como la ciudad templo. ¿Y qué significa que era una ciudad templo? Era un estado semiautónomo dirigido por gobierno teocrático. Esto aparece en el Nuevo Testamento. Es el Sanedrín el que tiene el gobierno teocrático. Obviamente la figura principal es el sumo sacerdote. En el libro de Primera de Macabeos, al sacerdote se le conoce como el sacerdote príncipe, y siempre que se escribe al reino de Judea, se escribe al sacerdote príncipe del sumo sacerdote. ¿Y qué era lo que hacía el Imperio Romano con estas ciudades? Les daba poder religioso. Pablo pudo llevar cartas del sumo sacerdote de Jerusalén a las sinagogas de Damasco, y esas cartas tenían poder político porque precisamente
Jerusalén tenía ese estatus de ciudad-templo y siempre y cuando se estuviera tratando temas religiosos, el sumo sacerdote, por ser parte de una ciudad-templo, tenía jurisdicción en todo el Imperio Romano a nivel de asuntos religiosos, no políticos, asuntos religiosos. Por eso es que las cartas que llevó Paulo del sumo sacerdote de Jerusalén tenían validez en el Imperio Romano. ¿Ok? Y queridos hermanos, pues esta fue la enseñanza del día de hoy. Yo espero que ustedes hayan disfrutado esta enseñanza. Por favor, estén muy atentos porque pronto voy a estar dando 2 enseñanzas más. Voy a hablar de todas las ciudades romanas que aparecen en los Hechos de los Apóstoles. Voy a mencionarlas a todas. Voy a mencionar qué estatus tenían, qué pasó importante ahí, cómo surgieron esas ciudades, fueron visitadas por algún apóstol o qué pasó importante para el cristianismo en este tiempo, en esas ciudades, en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles. Y también voy a estar dando una enseñanza que se titula Los emperadores romanos en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles. Voy a estar también hablando de todos los emperadores romanos que tuvieron relación con el Nuevo Testamento, desde Jesús hasta los apóstoles, y vamos a estar caracterizándolos a todos y hablando de su perfil también. Así que estén muy atentos porque estas enseñanzas las voy a estar dando muy pronto. Estoy hablando de que puede ser esta semana o la otra, así que estén muy, pero muy atentos. Queridos hermanos, muchísimas gracias por haber estado hoy conmigo. Gracias, espero que haya sido de bendición esta enseñanza. Que Dios les bendiga y que tengan mucha paz, que estén bien.